Queridas hermanas y hermanos, el Evangelio que hemos escuchado hoy nos previene sobre cuando el amor mal entendido puede convertirnos en Satanás. Sí, cuando el amor mal entendido puede convertirnos en Satanás. Esto se oye fuerte, pero es verdad. Y esto se da cuando confundimos el verdadero amor y respeto hacia el otro con simplemente buscar sentirnos bien y hacer que el otro se sienta bien. Pero eso no es el verdadero amor. El amor no es solo complacencias, sino también implica exigencias. Los padres que aman a sus hijos no solamente buscan complacerlos, al contrario, en muchas ocasiones incluso tienen que ponerles alguna frustración. ¿Por qué? Porque el amor implica exigencias también. Hace 8 días gozábamos el momento en que Pedro reconocía a Cristo como el Mesías, pero hoy Pedro da un paso atrás porque así somos los humanos. Como dice la canción del burrito, 2 pasitos para adelante y 1 pasito para atrás. Todos podemos equivocarnos, pero lo importante es reconocer los errores y corregirlos para seguir adelante. ¿En dónde estuvo el error de Pedro en el Evangelio que escuchamos hoy? Veamos antes 3 ejemplos para entender las razones que llevaron a Pedro a actuar equivocadamente después de que había reconocido a Cristo como el Mesías. Fíjense, con el deseo de evitarle un posible sufrimiento a sus seres queridos, así actuaron estas 3 personas. La primera, Rosa, le dijo a su hijo: si viajas a Europa para tu posgrado, te puede pasar algo malo. La segunda persona, Fernando, le dijo a su hija: es mejor que no patines en hielo porque te puedes lastimar. Rebeca, la tercera persona, le dijo a su novio: hay pocas oportunidades de que seas famoso en la música, mejor dedícate a otra cosa. En estos 3 ejemplos vemos que ciertamente hay una preocupación de que el ser querido no sufra, que no fracase, pero también hay una falta de comprensión y respeto hacia la otra persona, porque el hijo de Rosa sí quiere estudiar en Europa, aunque pueda tener riesgos. La hija de Fernando sí quiere patinar en hielo, aunque se pueda llegar a caer. Y el novio de Rebeca sí quiere ser músico porque ama la música y no porque su preocupación sea llegar a ser famoso. En los 3 casos, quienes hicieron su comentario pensando en que tenían amor verdadero, en realidad actuaron en forma egoísta, porque no pensaron en lo que realmente quería la otra persona, no pensaron en sus ideales, en sus proyectos de vida. Afortunadamente, quienes los escucharon no hicieron caso de sus comentarios y el hijo de Rosa obtuvo las mejores calificaciones en Europa. La hija de Fernando se convirtió en patinadora olímpica y el novio de Rebeca es ahora un gran compositor. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran dejado intimidar por lo que les dijeron los demás? Nunca hubieran visto realizados sus sueños. Nunca hubieran desarrollado su vocación, sus proyectos, sus ideales. Y hay que decirlo, es penoso, pero hay mucha gente que se parece a los ejemplos que he puesto y quizás sin darse cuenta, con buenas intenciones, buscando supuestamente el bien de sus seres queridos o evitarles problemas, los asustan, bajan su autoestima y se convierten en verdaderos obstáculos para su desarrollo. Pues bien, ya con estos ejemplos podemos entender que así actuó Pedro ante Jesús. Lo ama, lo reconoce como el Mesías y por buscar su bienestar, intenta alejarlo de su misión más importante. Esto hace que Jesús
para llamar su atención y enseñarle que en la vida no todo es fácil y placentero, lo llama Satanás, que no es otra cosa que el engañador. Recuerden que Satanás significa el que engaña. Y es que el engañador intenta decirnos que en la vida todo debe ser placer, comodidad, y nos invita a evitar cualquier esfuerzo o sacrificio, porque su interés, el interés del engañador, es vernos fracasados y ver que no desarrollemos nuestra espiritualidad. Lamentablemente, muchos le creen y llegan a pensar que el esfuerzo y el sacrificio no tienen sentido, e incluso que el esfuerzo y el sacrificio son antivalores, son cosas para tontos. Sin embargo, para decirnos que eso es una mentira y desenmascarar el engaño, Cristo le aclara a Pedro que esa no es la manera de pensar de Dios, que más bien ve el esfuerzo y el sacrificio como elementos necesarios para conseguir o lograr alcanzar grandes ideales. Eso es lo que significa la cruz de cada día, el esfuerzo, el sacrificio para alcanzar grandes ideales. Dios no miente. En cambio, el engañador sí, porque para conseguir un título profesional, terminar una carrera, tener un hijo, formar una familia, iniciar una empresa, mantener el cuerpo sano y fuerte, tener una casa limpia y organizada, etc., el esfuerzo y en ocasiones el sacrificio son necesarios. Pero yo aclaro, no se trata de sufrir por sufrir o sacrificarse solo porque sí, como si el sufrimiento fuera un valor en sí. Eso sería masoquismo y no cristianismo. Es distinto entender que el sacrificio es algo que ayuda a conseguir un valor, a entender que el sacrificio por sí mismo es un valor. El sacrificio que nos pide la Sagrada Escritura no es buscar sufrir por sufrir, porque si eso fuera así, entonces estaríamos siendo masoquistas, sino más bien nos enseña que comprender que en ocasiones la búsqueda del bien personal y de los demás, del crecimiento, de lograr algo mejor, de alcanzar la excelencia, exige renunciar a lo que nos gusta o causa placer. Dejar algunos placeres, ¿para qué? Para obtener una riqueza, un placer, un valor mayor. Como el caso del joven al que invitan a una fiesta. En la fiesta van a estar sus mejores amigos, habrá buena música y buena comida. Sin embargo, él tiene un examen profesional al día siguiente o prefiere acompañar a un amigo al funeral de su padre. El joven no dejó de ir a la fiesta solo para sufrir o sacrificarse, sino porque su corazón deseaba cosas más importantes para él. En este caso, el sacrificio tiene un sentido. Otro ejemplo, de acuerdo a mi experiencia, es cuando tengo que ir a que me saquen sangre o que me pongan anestesia para una curación dental. Les confieso que cuando me están metiendo la aguja para extraer la sangre o para poner la anestesia, a mí no me da miedo, sino coraje de verdad. Y tengo que calmarme para no darle un golpe a quien lo hace. Y desde niño entendí que mi reacción era totalmente normal porque uno no puede permitir que le hagan daño. Sin embargo, también aprendí a controlar mi reacción violenta. Es que no es normal que veas que te están metiendo una aguja, no es normal que sientas que te están abriendo la boca para hacerte una perforación con una aguja, no es normal. Y nuestra reacción normal sería enojarnos porque nos están haciendo daño o alejarnos. Sin embargo, cuando comprendemos que el médico, que el laboratorio está haciendo esto por un bien, ¿qué pasa? Le mandamos esta señal a nuestro cerebro y por lo tanto permitimos que hagan estas cosas. Entender que controlar las reacciones violentas son ¿por qué? Porque estamos enviando a nuestra mente el mensaje de que me están sacando sangre para un estudio médico que me ayudará a tener mejor salud, o bien que me están inyectando anestesia para ayudarme a un problema dental.
Con esto queda claro que cuando hay una razón, un sentido, el dolor o el sacrificio tienen precisamente sentido. Pedro amaba a su maestro, no quería que sufriera y mucho menos que muriera, porque ¿quién de nosotros desea el mal para un ser querido? Por eso reaccionó como cualquiera de nosotros lo hacemos con nuestros seres queridos. Pedro había reconocido a Cristo como el Mesías, pero no había entendido que de acuerdo a las profecías, el Mesías debería entregar su vida por la humanidad. Esa era su misión, ofrecer su vida por nosotros. Ciertamente no era el camino deseado por Pedro, pero era el camino que los profetas habían anunciado, porque de esa manera se podría entender más fácilmente que Dios nos ama hasta el extremo. De esa manera, Cristo nos enseña que la manera de ganar la vida es entregándola en el amor de cada día, y por el contrario, se pierde cuando se vive en forma egoísta. Por lo tanto, la cruz de cada día no es el sufrir por sufrir, sino la entrega en el amor, en los pequeños y grandes detalles. A mí me da mucho gusto ver todos los días a personas cargando su cruz. Y no me refiero a esas que por falta de respeto a sí mismas permiten que se les falte al respeto, se les violente, como aquella señora que permitía que su esposo la golpeara y decía: es la cruz que me toca cargar. No, esa no es la cruz que Dios quiere, ni la que yo veo con gusto cada día. La cruz a la que me refiero es la de aquella mamá que, para que sus hijos tengan los útiles escolares, con gusto renuncia a tener ella unas medias o unos zapatos, aunque los suyos ya estén rotitos. O bien la cruz del maestro que se queda horas extras para que un alumno atrasado se ponga al corriente. O la del joven o el obrero que comparten su torta o lunch con quien no pudo llevarlo. La de quien deja de ver un partido especial de fútbol para escuchar a su hijo, a su esposa o a un amigo en una situación delicada. Afortunadamente, el buen Pedro, aunque no le gustó ver que azotaran al amigo, que lo coronaran de espinas, que lo crucificaran y lo bajaran muerto de la cruz, llegó a comprender también el mensaje que él mismo, hacia el año 64, cuando iniciaron las persecuciones contra los cristianos, pudo salir huyendo y salvar su vida, pero decidió seguir el camino de Cristo y perder la vida para salvarla, muriendo crucificado como su maestro. Sí, ahí donde nosotros tenemos la Basílica de San Pedro, exactamente en ese lugar, en el Vaticano, murió Pedro crucificado de cabeza. Seguramente cuando lo estaban crucificando, llegaban a su mente los dos momentos en los que, como el burrito, caminó hacia atrás. Cuando, como lo menciona el Evangelio de hoy, intentó que Cristo no aceptara la pasión y cuando por miedo lo negó 3 veces. Pero no se quedó con los pasitos hacia atrás, sino que avanzó valientemente. Especialmente cuando Cristo, después de su resurrección, al preguntarle 3 veces si lo amaba, le estaba dando la oportunidad de dejar atrás las negaciones. Y ahora, al morir crucificado, cabeza abajo en lo que hoy conocemos como el Vaticano, le estaba diciendo a Cristo: Señor, quiero ganar mi vida y por eso te la entrego. Y si la pasión es el camino para llegar a ti y para que la fe por mi testimonio se extienda, lo acepto como el mejor sacrificio. Qué maravilloso ejemplo de Pedro. Que Pedro nos ayude a entender que no está mal el placer y la comodidad, pero que hay ocasiones en que por valores más importantes, especialmente por alcanzar la vida eterna, debemos renunciar a ellos. Cada uno piense en este momento qué es lo que Cristo nos pide, qué es lo que Cristo le pide dejar a un lado para no perder la vida.